Bueno, vamos a ir entonces sintetizando lo que habíamos referido y bueno, el debido proceso tiene estos elementos que lo van a configurar eh, en base a ese derecho a la defensa, en base a ese derecho a tener un juez natural, en base a la garantía de presunción de inocencia, el derecho de ser asistido por un traductor, intérprete, si éste no tiene el idioma que se maneja, ¿no? Sobre todo en las grandes urbes, en las ciudades, el derecho a un proceso público donde pueda uno tener esos elementos sociales que son también parte importante para que el juez no pueda actuar de manera incorrecta, ¿no? El derecho a la conclusión de un proceso en un plazo razonable. Esta parte siempre es la que tiene bastante crítica, sobre todo en materia penal, sobre todo en derecho penal, porque acá vemos que los procesos que deberían durar en los plazos establecidos. Yo incluso tengo propios procesos ya de hace 15 años que recién están terminando a la culminación de esto. Y tras la sentencia ejecutoriada, tras haber pasado ese plazo de apelación, esa casación, ya tramitar el tormento para la parte víctima sobre todo, ver que ese delincuente no tiene el castigo correspondiente, incluso tras la sentencia ejecutorial. Es lamentable el cuestionamiento que se le hace sobre todo en materia penal, en derecho procedimental penal, va a ser ese nuestro talón de Aquiles, ¿no? Bien hablamos en cuanto al debido proceso, al derecho a la legalidad de la prueba, el derecho a la igualdad procesal de las partes, el derecho a no confesar contra sí mismo, ¿no? Esto ya para ir resumiendo todo lo que hemos ido abordando, el derecho a la motivación, a la congruencia que deben tener estas resoluciones, la garantía del non bis in idem, el indubio pro reo, el derecho a una valoración razonable de la prueba, el derecho a la comunicación previa por parte del acusado, la concesión que se le da al inculpado, ¿no? Para su defensa, ¿no? El tiempo, el derecho a la comunicación privada que tiene con su defensor, tantos elementos que, bueno, el Estado tiene que garantizar. El debido proceso, entonces, va a ser ese conjunto de garantías que aseguran un juicio justo e imparcial para ambas partes, ¿no? No es que estemos pidiendo para la víctima simplemente, sino para ambas partes, pero sobre todo para la persona acusada de un delito, ¿no? Implica también esto que las autoridades deban respetar estos derechos de la persona imputada, asegurar su derecho a la defensa, a que ésta sea escuchada en base a un juicio público y pueda recurrir a todas las armas que dictamina el derecho, ¿no? Apelaciones, en fin. El debido proceso en Bolivia tal ha sido consagrado en la constitución política, ya desde la ley 1970, va a buscar garantizar que la justicia se administre de manera equitativa, respetando los derechos fundamentales de las personas involucradas en un proceso penal. Algunos aspectos claves cuando referimos a este proceso penal lo hemos manifestado, el derecho a la defensa. La persona acusada tiene derecho a ser asistida, a presentar pruebas, a participar activamente de su defensa, la presunción de inocencia, ¿no? Toda persona presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Y esto en base a esas pruebas legítimas, el derecho a un juicio justo e imparcial. Esto llevado a cabo por el tribunal competente, independiente, imparcial. Bueno, acá estamos hablando aspectos muy bonitos, podrían decir algunos, ¿no? Porque hablamos de ideales que dictamina la justicia, el derecho, pero que en la práctica muchas veces vemos lo contrario, ¿no? Este proceso justo, imparcial sobre todo, sin mirar a quién está juzgando, ¿no? Tal es la representación que tenemos de la diosa Temis, el derecho a ese plazo razonable. El proceso penal, cualquier proceso penal debe desarrollarse dentro del tiempo prudencial. Y esa es la crítica mayor que tenemos, ¿no? Procesos que deberían, según los plazos procesales, tener cierto tiempo, exceden, pero exceden exorbitantemente en los plazos de años, ¿no? Años y años, 10, 15 años. Es inimaginable el tormento que pasan económico, moral, ¿no? El desgaste que se hace en el desarrollo del proceso, ¿no? Entonces, este componente clave del debido proceso también requiere o exige el cumplimiento de un derecho a ese plazo razonable, ¿no? Si bien hemos tenido algunas reformas en cuanto al proceso penal acá en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico, vamos a mencionar que bueno, nosotros como parte integrante de tratados, de convenios, y sobre todo ya iniciando los años 90, 99 específicamente, hemos buscado transformar ese sistema inquisitivo a uno acusatorio. Ha sido un logro muy importante. Hemos evolucionado, podríamos decir, en este aspecto, porque antes, bueno, era el formalismo, eran otras características en cuanto al cruce de memoriales, escritos, pero ahora con el sistema acusatorio vamos priorizando la oralidad, la publicidad, la contradicción, la igualdad entre las partes. Esto para fortalecer esas garantías que tenemos desde la misma Constitución. De esta manera vamos agilizando la justicia, vamos revalorizando estos aspectos del derecho, ¿no? También enfrentamos cada cierto tiempo ciertos desafíos y también críticas, ¿no? Que en algún aspecto, en algún sentido, hace que retrocedamos o deformemos nuestro sistema judicial, ¿no? Los principales cambios que se van exigiendo, sobre todo en las cumbres que vamos llevando cada tiempo, ha sido una de esas, ¿no? La transición de ese sistema, bueno, la presunción de inocencia para hacer cumplirlo, pero de forma práctica, no de forma política, ¿no? La oralidad, la contradicción, el control que es necesario sobre los casos de retardación de justicia. Mediante este control, incluso por las mismas denuncias, los datos que se obtienen del Consejo de la Magistratura, no se agilizan, ¿no? Pese a que ya tras la denuncia debería agilizarse estos procesos, incluso para evitar esa carga procesal, para evitar esa excesiva duración, ¿no? El respeto también a las partes, ¿no? Es tan interesante, tan importante, porque
se ha denunciado bastante sobre casos de vulneración de derechos, de garantías. Se denuncia a diario, ¿no? La falta de independencia judicial, la interferencia de los poderes políticos en ciertos procesos, ¿no? La reforma procesal, si bien ha representado algunos cambios, algunos aportes significativos para cambiar nuestro sistema de justicia, la implementación es la que muchas veces frena estos desafíos, genera más crítica, ¿no? En el campo del debate se presentan muchas veces aportes significativos, pero ya cuando se debe implementar esto por parte de las autoridades, bueno, ahí tenemos esa crítica, ¿no? Entonces ahí también vemos que retrocedemos, vamos perdiendo esas garantías, vamos viendo que esa eficiencia, ese respeto a los derechos humanos no condice con lo que señalan las normas, la Constitución, etcétera, ¿no? En cuanto a los lineamientos de la reforma procesal penal en Bolivia, buscamos fortalecer ese efectivo cumplimiento de garantías constitucionales, ¿no? Sobre todo, siempre vamos a referir a la detención preventiva, la excepcionalidad, la proporcionalidad que se le debe dar a la detención preventiva, la eficiencia en la investigación. Existirá eficiencia por parte del Ministerio Público, por parte de la policía, ¿no? La participación incluso ciudadana en todo esto, ¿no? La simplificación que requieren los procesos para contribuir a democratizar nuestra justicia, ¿no? Cuando veíamos o en algún momento se había tocado buscar volver hacia el sistema penal inquisitivo, como era el caso de la ley 007 de modificaciones al sistema penal, esta ampliaba plazos permisibles en cuanto a la detención preventiva. Estos elementos entonces van a evidenciar tendencias de contrarreforma. Si bien hemos avanzado en algunos aspectos que parecen positivos, hay tendencias de contrarreforma en volver hacia el sistema que teníamos, porque, bueno, teníamos en este sistema inquisitivo algunos plazos permisibles en cuanto a la detención preventiva, ¿no? Esta situación se ha dado también en respuesta a demandas sociales en contra de la seguridad ciudadana, ¿no? Las tasas de criminalidad, la sobrepoblación que tienen las cárceles en nuestro país, ¿no? Más del 100, más del 200, 300%, ¿no? Y todos estos elementos han contribuido el incremento a bueno, a ese cuestionamiento hacia el sistema judicial, ¿no? Con el título de reforma y contrarreforma del proceso penal, entonces se han formulado ya varios aportes, decíamos, en maestrías, en doctorados, ya es una tradición recurrir a artículos científicos, ¿no? A trabajos o tesis de pregrado, de posgrado, para abordar ciertos aspectos en cuanto al tema que estamos interesados, ¿no? En este caso podría ser a la reforma, incluso a la contrarreforma del proceso penal que tenemos acá en Bolivia, ¿no? Si bien estas grandes reformas procesales se han ido desarrollando a partir del 90, el 2000, ¿no? No han tenido continuidad,
sobre todo ya en estos últimos años, ¿no? Han sido incluso bloqueadas o cambiadas, ¿no? Bajo el nuevo contexto político. Esto sin duda nos dirige a cuestionar la utilización del derecho, ese derecho penal del enemigo. Hoy está de moda este término, no solo en Bolivia, sino también en los países vecinos. Ese derecho que es la venganza o el burdo escarmiento al contrario, ¿no? Al oponente, al rival político, ¿no? Entonces, vamos también viendo esto en nuestra política criminal en cuanto a los procesos, en cuanto a identificar esos determinantes para la reforma procesal, pero para una reforma procesal real, no política, no de partidos políticos. Esa reforma que seguramente surgen de estos programas, de estos aportes intelectuales, de personas como ustedes que van a aportar enormemente al cambio real de nuestro sistema procesal penal, ¿no? En esa ayuda, en esa búsqueda de reforma procesal. Veíamos varios aspectos, 1990, 1994, cuando muchos de ustedes recordarán, ¿no? Claro que ese sistema penal inquisitivo, pero también acompañado de ciertos anteproyectos a ese código de procedimiento penal. En ese momento, si mal no recuerdo, a partir del doctor Blattman, ¿no? Ya entre 1997 y 2019 se van a ir aprobando solamente planes de seguridad ciudadana, ¿no? Que van a tal vez incidir o minar ciertas garantías procesales al usar o abusar de lo que habíamos mencionado, la famosa detención preventiva, ¿no? Los altos índices tenemos en estos años, ¿no? Ya luego del 2006, de este nuevo sistema político, ya en 2009, con la aprobación de la nueva constitución, con un bloque de garantías. Si bien la constitución del 2009 ha tenido grandes aciertos, le ha otorgado garantías, derechos a quienes antes eran tal vez bueno, discriminados. Hemos incorporado ciertos términos también en base a los pueblos que habitan en el territorio boliviano, tales el sumacamaña, el vivir bien, ¿no? Entre 2006 y 2009, ese bloque de garantías debía haber desarrollado progresivamente también en el legislador estos elementos, ¿no? En base a derechos humanos, en base a eh, constituir o construir ese contenido de garantías en base al debido proceso. La misma doctrina, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional queda un poco vacía en cuanto a su contenido, en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Que muchas veces son ignorados, incluso por ese mismo alto tribunal. Las garantías del debido proceso, entonces, eh, tienen nomás que ser tomada muy en cuenta, abordada de manera amplia, sobre todo en estas cumbres políticas, en estas cumbres de justicia, para que puedan reducirse esos altos índices de vulneración sistemática que hace el mismo Estado a los derechos y garantías, ¿no?
Esto ya es pues casi recurrente cuando hablamos de ciertas reformas procesales, cuando hablamos también de las diferentes reformas que hemos tenido, hablando de la legislación procesal penal ya a lo largo de la historia, a la par de nuestra Constitución. Recordamos o rememoramos la República de Bolivia, ¿no? Desde ese logro tras su independencia el 6 de agosto de 1825, ¿no? Porque lo anterior ya a 1800 era pues la aplicación de leyes de las Cortes españolas, esos decretos, ¿no? Ya llegamos pasando los 1832 con el mariscal Andrés de Santa Cruz, que va a proponer ciertas reglas procesales en materia penal, tales ese conocido Código de Procederes Santa Cruz, ¿no? Siendo Bolívar o Bolivia el primer país de Sudamérica en contar con esa legislación, ¿no? Ha sido un logro importante en cuanto a ese andamiaje que hemos hecho en la construcción de nuestra legislación procesal penal, ¿no? Cuando ya ingresamos a los años 50, 1850, vamos a introducir una reforma mucho más profunda, ¿no? Esta ley procesal penal. Vamos a separar definitivamente la legislación civil de la legislación penal. Ese va a ser un triunfo importante porque acá se pretende implantar un sistema procesal con ese modelo todavía vigente en cuanto a ese código francés, ¿no? Decíamos en los inicios, hemos tomado bastante legislación americana, francesa, inglesa, pero que también era lo que estaba en ese momento, en el auge jurídico de ese momento, ¿no? La apreciación, la superación de todo esto ya se ha ido realizando en base a esa serie de modificaciones. Ya en el 78 hablamos de un procedimiento criminal. Históricamente, entonces, tenemos puntos históricos tan importantes que van a ir modificando nuestro código de procedimiento penal, que en un momento ha tratado de superar esas deficiencias del sistema inquisitivo, aunque en la práctica actualmente vemos que no ocurre, ¿no? Estas graves deficiencias, estas graves distorsiones eh, que vamos enfrentando, que vamos viendo, exige una reforma de justicia, pero para también tocar temas como la detención preventiva principalmente, ¿no? El debido proceso. En el año 90, por ejemplo, cuando se hablaba de esa retardación de justicia penal, se sanciona la ley de fianza juratoria contra la retardación de justicia. Esto porque era insostenible la realidad del sistema de administración judicial y penitenciaria. Esta, entre algunos de sus propósitos, va a tratar de racionalizar el uso excesivo de la detención preventiva como medida cautelar, ¿no? Y por consiguiente ha introducido esta figura de la fianza juratoria para evitar ese congestionamiento, ¿no? En las cárceles. Ya cuando se ha modificado esta ley 1008, porque las cárceles, hablando de esta sobrepoblación,
de esta administración judicial y penitenciaria va a ser en base a esta ley que, bueno, va a incrementarse la, la población en las cárceles, ¿no? La prohibición de libertad de delitos relativos a estas sustancias, entonces va a establecer esa serie de modificaciones, sobre todo para ver estos aspectos de sobrepoblación, ¿no? Cuando vemos esta cultura inquisitiva, entonces ha sido en base a estas características del sistema penal boliviano, por lo que ha sido tal vez necesario diseñar una reforma, pero profunda, ¿no? Es lo que todos exigen, ¿no? Es lo que todos anhelan, podríamos decir, una justicia independiente, una justicia que actúe en el margen de lo que dictan las normas, ¿no? Cuando hablamos de esas garantías que vienen desde nuestra normativa superior, la Constitución, hacemos referencia también a esos principios que vamos enumerando en los diversos códigos, que siempre son utilizados como fundamento de toda interpretación, de toda observancia obligatoria en el procedimiento de los casos, ¿no? Eh, También para reprimir la criminalidad. Estos elementos entonces van a hacer que nuestro sistema procesal penal busque ese establecimiento o buscamos el establecimiento de un sistema procesal penal que elimine los otros subsistemas, ¿no? Cuando vemos la aplicación, decíamos, de los delitos previstos por el Código Penal, como la Ley 1008 de sustancias controladas, por ejemplo, ¿no? Actualmente el código se encuentra en vigencia, los institutos vigentes también la aplican, ¿no? Esto en base también a esa parte procedimental, ¿no? Desde la etapa preparatoria. El nuevo código procesal ahora delimita claramente las funciones, estableciendo esas particularidades que tiene el juez de instrucción, de no comprometer su imparcialidad, de no poder realizar funciones de investigación o que el fiscal como responsable de la promoción de la acción penal no realice funciones jurisdiccionales, ¿no? En ese sentido, esta autoridad judicial es tan importante para controlar que la investigación, ¿no? Realizada a través del Ministerio Público o la policía, no vulneren los derechos fundamentales de las partes, ¿no? Es por eso que tenemos la importancia o la exigencia, la incorporación de este juicio oral público ya en nuestro nuevo Código de Procedimiento Penal para adoptar esa modalidad. Perdón, un momentito, acá hemos vuelto a... Bueno, me apareció un mensajito, esperemos que... Otra vez el mensajito. Bueno, ya con esta grabación ya vamos a ir también acabando. Ya estamos a las 9:30 de la noche. Y bueno, de manera anticipada agradecerles a los que están en sala por ese esfuercito que hemos realizado el día de hoy. Ya la próxima esperemos que estemos en la normalidad. Y bueno, ya también avanzando todo esto, ¿no? Ya avanzando el módulo para que ustedes también puedan seguir avanzando en su
poderoso programa de maestría. Y qué interesante hacerlo en este tema tan apasionante que es el proceso penal, ¿no? El derecho procesal penal. A diferencia de la rama civil, bueno, esto sí es muy complejo. Incluso acá intervienen elementos éticos personales cuando uno va a tomar un caso en materia penal. Hay abogados que por la misma ética, y yo me adhiero a uno de ellos, de no tomar casos que, bueno, tengan relación con delitos, eh, ¿no? Que puedan atentar contra o que puedan opacar mi profesionalismo, ¿no? Y bueno, algunos rechazan ciertos casos y están pues en su derecho, y así como también están en su derecho aquellos que toman esos casos, ¿no? De defensa a delincuentes. Bueno, pero en todo esto van a incurrir varias instituciones, decíamos también. Cuando hablamos del sistema acusatorio, este sistema acusatorio en base a ese juicio oral requiere de un órgano imparcial, de una administración de justicia en base a personas colegiadas, a personas probas, que puedan, bueno, tomar decisiones correctas, especialmente tratándose en delitos graves. Se imaginan, hemos tenido tantos casos acá en nuestro departamento y a nivel Bolivia, pero algo está fallando, ¿no? Serán las personas y este siempre es motivo de análisis criminológico para ver las causas o los factores que han intervenido. Ya se ha incorporado en mayor proporción los factores políticos, por ejemplo, cuando referimos procesos que afectan al conjunto de la población. Muchos, incluso profesionales en derecho, abogados, eh, quedan contemplativos o pensando que no les afecta, cuando es algo que afecta a todos, cuando no se desarrolla en base a los lineamientos de lo que dictamina el derecho desde el mismo concepto, dirigir, encaminar, lo recto, ¿no? Ya podemos ver ciertos actuares de autoridades judiciales que no son coherentes o no tienen esa sustentación en cuanto a lo normativo, ¿no? Y ahí vemos ya varios elementos que también se incorporan en esta nueva tendencia a nivel Estado, a nivel filosófico, a nivel epistemológico, tal como es ese famoso posmodernismo. Ya todos están en esa intención, bueno, hasta en la jerga popular, ¿no? De haber buenos abogados, hay buenos abogados, de haber buenas autoridades, hay buenas autoridades, pero algunos ya tal vez se han cansado de ser los únicos locos, como decía en algún momento un amigo, y bueno, ya no pueden más contra el sistema. Entonces lo que está fallando es el sistema, la estructura, y esto requiere un cambio, sin duda alguna, de carácter profundo, pero de carácter real, porque cuando hablamos de estas reformas procesales, simplemente vemos buenas intenciones, vemos o estamos apartados de ese concepto de realidad social, ¿no? Vamos tratando de contribuir a la democratización del poder judicial,
pero esta contribución requiere de elementos de independencia, de transparencia, de publicidad, de que todos los casos sean de carácter público, pero no solo en teoría, no solo como manda en la publicidad, sino de manera real. Y en la práctica, bueno, lamentablemente no vemos esto, ¿no? Si bien la justicia penal tiene también diversidad cultural, ¿no? En los casos, por ejemplo, de la aplicación de la justicia comunitaria, ya este nuevo código va a introducir ese respeto a esa cultura, a esa diversidad cultural, va a promover también esas variantes en el procedimiento ordinario, ¿no? Ese reconocimiento al derecho consuetudinario, la justicia comunitaria, entonces no constituye, se dice, de ninguna manera una negación a la facultad que tiene sus miembros para ejercer esos derechos reconocidos a todos los ciudadanos y asumir también a la vez esas obligaciones para tener ese acceso también a la justicia, ¿no? Cuando vemos estos aspectos, vamos necesariamente a tomar esos aspectos incluso de carácter personal. La misma constitución política del Estado considera, ¿no?, como inocente a la persona hasta que la sentencia firme de condena demuestre lo contrario. Y el nuevo Código de Procedimiento Penal también esclarece claramente la detención preventiva y las medidas cautelares en general, que éstas no pueden tener objeto, se dice en algunos, para hacer posibles ciertos propósitos sustantivos, ¿no? En cuanto a esto de las medidas cautelares, sobre todo la exclusividad procesal, establecer esos límites para la detención preventiva. Esto es una necesidad. Nuestras cárceles están plagadas por esto, por la detención preventiva, por casos de bagatela, incluso en algunos casos, ¿no? O casos mínimos, bueno, por tal vez ganarse unos 100 pesos. Hay tantos casos que no requieren de detención preventiva, que sí podía aplicarse ciertas acciones paralelas o ciertos mecanismos de soluciones, pero bueno, la aplicación por parte del Ministerio Público en base a esos criterios de oportunidad, ¿no? Bueno, tantos elementos que ya de manera tal vez procedimental conocemos. Ya vamos también a ir cerrando esta sesión, estamos a menos de un minuto de finalizar. Bueno, ya vamos tal vez